Continuamos con el módulo Cartas Generales. Primeramente vamos a dirigirnos a Dios en oración para que pueda guiarnos para poder comprender las Santas Escrituras. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día, Señor, por la vida, por la salud que nos das. Padre amado, gracias a ti estamos, Señor, gozosos, Señor, de poder abrir nuestros ojos y contemplar, Señor, tu creación. Te pedimos, Señor, que nos guíes, nos des entendimiento, toca nuestros corazones, Señor, para que podamos continuar, Señor, madurando nuestro espíritu. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, Señor amado, y continuar siempre, Señor, unánimes en oración, poder continuar, Señor, en tu obra. Danos, Señor, sabiduría necesaria para poder, Señor, practicar todo lo que nos das a conocer a través de tus escrituras, Señor amado. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuando con la lección número 7 en esta oportunidad, vamos a comenzar con la carta a Santiago. Continuamos ya en la parte 1. En cuanto al contenido de la carta, vamos a decir que la carta de Santiago está dirigida a cristianos judíos esparcidos por todo el mundo. Se considera como la primera del Nuevo Testamento en ser escrita. Probablemente fue escrita durante los primeros días de la Iglesia, cuando los miembros eran en su mayoría judíos y las costumbres judías prevalecían. Una epístola, esta carta pues es una epístola también muy práctica, condenando pecados como la distinción de clases, la lengua sin freno, la envidia, contiendas y opresión de los pobres. En el punto 1 encontramos la práctica de la fe. Como inciso A tenemos ante las pruebas. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 2 al 18. Podemos mencionar en el punto 1 los propósitos de las pruebas. En esta parte nos dice así en los versículos 1 hasta el 4. Santiago escribe a los cristianos judíos de todas partes. Él los motiva a que tuvieran alegría en las pruebas y sean conscientes de los potenciales que ellos tenían. También podemos ver en esta parte, en el 2, la sabiduría para afrontarlas, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente en el versículo 5 al 8. Quien quiera que sienta la necesidad de sabiduría para enfrentar situaciones como esas, debe pedir a Dios, pero la persona debe estar dispuesta a obedecer a Dios. Entonces debemos primeramente pedirle a Dios en oración para que Él nos dé sabiduría, pero con un corazón realmente entregado y dispuesto a obedecerle. En el punto 3 encontramos una oposición ante las circunstancias. Esto lo vemos en los versículos 9 al 11. Respecto a las preocupaciones financieras, tanto el rico como el pobre necesitan encontrar en el significado de la vida algo más que lo material. Esto es un texto muy importante que nos llama la atención. También nos dice que en el punto 4, la distinción entre pruebas y tentaciones. En el versículo 12 al 18 podemos resumir de la siguiente manera. Si deseamos perseverar, es importante conocer la diferencia entre pruebas y tentaciones. Esta última viene del interior y es la respuesta de la naturaleza pecaminosa del ser humano a las circunstancias. Dios no tiene nada que ver con la tentación. Dios proporciona a nuestra vida una buena dádiva. También eso incluye pruebas. Pasando al inciso B, vemos este punto muy importante, que es llevar una vida santa, en el versículo 19 al 21. Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Ocurra lo que ocurra, debemos estar comprometidos con una vida recta, practicando la palabra de Dios. No solamente tenemos que tener el conocimiento, sino también tenemos que ponerlo en práctica. Santiago también hace énfasis en la diferencia entre la fe que es de mera profesión y aquella que resulta en buenas obras.
No contradice la enseñanza de Pablo que somos salvos por fe solamente, pero insiste en que la verdadera fe resulta en una vida llena de buenas obras. También la epístola termina con exhortaciones que los santos sean pacientes en la aflicción y que oren los unos por los otros. Calvino dijo lo siguiente: la fe solo salva, pero la fe que salva no es sola. Bernard McGee dice también lo siguiente: la fe es la raíz de la salvación, las obras es el fruto de la salvación, ¿no? Y realmente son dos, ¿no? Frases que realmente nos ayudan a poder comprender. En otro punto vemos por despreciar la distinción, entrando ya al capítulo 2, versículo 1 al 13. Y vemos en este punto la insensatez de la distinción. Es pecaminosa la práctica, ¿no?, de valorizar o, ¿no?, rico en detrimento, ¿no?, del pobre. También es extraño que los ricos y no los pobres se aprovechen de los cristianos, incluso los difaman, ¿no? También vemos otro punto importante en el 2, la obediencia a la ley del amor, en los versículos del 8 al 13, donde nos dice, ¿no? Además de eso es pecado, ya que la ley de Dios deja claro que todos deben amar al prójimo como a sí mismo. Quebrantar esa ley es lo mismo que deleitarse en los pecados más serios, ya que la ley es semejante a un balón. Perfore una parte y todo se rompe, ¿no? Debemos actuar y hablar en la condición de libres de la ley, de las normas por la ley del amor. Seremos evaluados en base a esto. Quien recibió misericordia debe mostrarse también misericordioso. Otro punto muy importante: el principio de la fe debe expresarse en obras. Ya entrando al 14, en el versículo 14 y versículo 26. Santiago comienza a evaluar la propia fe cristiana. Es correcto estar preocupado y las acciones, ¿no?, ya que una fe que existe solamente en el plano intelectual no representa absolutamente nada. Si la fe es verdadera, produce obras, como lo hicieron mediante la fe Abraham y Rahab, ¿no? Ellos fueron salvos, ¿no?, por la fe. Ciertamente las acciones de estos dos demostraron que Dios con justicia declaró a Abraham justo. La justificación de Abraham fue evidenciada y consumada por sus obras de fe. Esto lo encontramos en el versículo 14 al 26 del capítulo 2. En cuanto a aplicaciones, podemos decir que no culpemos a Dios, ¿no?, o al diablo cuando nos sentimos tentados o por haber cedido a la tentación. La demostración de fe solamente por palabras, sin ningún tipo de acción, no es fe absoluta. De esta manera habíamos concluido con esta parte entre el capítulo 2 de Santiago. Ahora vamos a orar al Señor para darle gracias por su palabra. Señor amado, te damos las gracias nuevamente por reunirnos para poder compartir y aprender más de tu palabra. Dios mediante, Señor, estaremos nuevamente reunidos para poder seguir practicando y hablando más acerca de ti, Señor amado. Mi Dios amado, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, nos despedimos. Amén.